Bien, comenzamos entonces con la clasificación de los cables. Hoy vamos a ver cómo se clasifican los cables de acuerdo a distintos puntos de vista. Por ejemplo, los vamos a clasificar por su función, por su tensión de servicio, por la naturaleza de sus componentes, por sus aplicaciones específicas y por sus características de instalación. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir desarrollando y viendo más que nada en imágenes estas clasificaciones de acuerdo a estos diferentes puntos de vista. Comenzamos entonces con la clasificación de los cables por su función. Entonces se pueden clasificar en cables para transporte de energía, que son estos que vemos aquí en la diapositiva, en la figura. Cables de control, fíjense la diferencia en sección que existe y en su configuración también, ¿no? Los cables de control generalmente son de muy pequeña sección y son de varios cables o varios polos en un mismo cable. Cables para transmisión de señales que se caracterizan por ser también por tener una malla que los protege, una cubierta, y también son cables de sección muy fina. Todos este tipo de cables se utilizan para transmisión de señales de muy baja potencia. A diferencia de los cables de transporte de energía, fíjense en la sección y fíjense que son multipolares, pero generalmente no pasan de los cuatro conductores, que serían las tres fases y el neutro. Generalmente es así. Muy bien, ahora los vamos a clasificar de acuerdo a la tensión de servicio. Entonces, los cables se pueden clasificar en cables de muy baja tensión, que son aquellos cables que operan o funcionan con una tensión inferior a los 50 volt, que también se caracterizan por ser cables pequeños, de pequeña sección. En algunos casos son de un conductor rígido, en otros casos son cableados, pero en su gran mayoría, si ustedes observan, son prácticamente rígidos los cables, y pueden venir bipolares, pueden venir con mallas de cobre o mallas estañadas, de cobre estañado. Después tenemos los cables de baja tensión, que son los que usualmente se utilizan en las instalaciones eléctricas domiciliarias, en las instalaciones eléctricas industriales también y comerciales, y que son de este tipo. Aquí vemos un cable plano de 3 conductores, aquí vemos un cable un poco más elaborado de baja tensión, pero ya sería un cable de potencia por la configuración que tiene. Son aislados en XLPE, y estos otros que generalmente son los cables comunes que vemos en forma cotidiana, unipolares, con varios hilos. Bueno, seguimos clasificándolos por su tensión de servicio. Existen los cables de media tensión, cuyas tensiones están comprendidas entre 1100 volt y 35.000 volt. 1,1 kV o 35 kV, que es lo mismo. Bueno, aquí los cables, como ya hemos visto en otros videos, están con bastante más protección. Fíjense que tienen, aquí hemos detallado la cubierta exterior, la parte semiconductora, la pantalla metálica, el aislamiento que está aquí en color celeste, una capa semiconductora interna, y también aquí hay una capa semiconductora. Estas dos negras son capas semiconductoras internas y externas, y el conductor de cobre o de aluminio según sea la elección que hayamos hecho. Bueno, aquí también se ve otra variante
de conductores unipolares. Este es un conductor tripolar, estos son conductores unipolares, cables unipolares, mejor dicho. Muy bien, y seguimos. Los seguimos clasificando por su tensión de servicio, también en cables de alta tensión, cuyas tensiones están comprendidas entre 35 kV hasta 150 kV. También la configuración es bastante parecida. Tenemos aquí las diferentes capas que forman el cable, las armaduras, vemos las armaduras, las pantallas, el aislante, las capas semiconductoras, los conductores en sí. Este es un cable, por ejemplo, de 110 kV y de 500 milímetros cuadrados de sección. El conductor es de aluminio, como ustedes pueden ver. Después tiene una pantalla aisladora. La aislación es XLPE, polietileno reticulado. Tiene una pantalla metálica de cobre. Esto es un relleno, esto que se ve aquí es un relleno. Después tiene una capa de PVC que lo protege y que a su vez sirve de asiento para la armadura, que es de conductores de acero, ¿sí? Y por último tiene una cubierta de PVC. Este sería un cable para 110 kV. Y aquí encontramos un cable para menor tensión, también de 45 kV y 630 milímetros cuadrados de sección. Aquí vemos la sección transversal y por aquí vemos todas las capas que ya hemos hablado bastante de cada una de ellas. Muy bien, entonces estos tres son cables típicos de alta tensión, cuya tensión está comprendida, como dijimos, entre 35 y hasta 150 kV. Seguimos clasificándolos por su tensión de servicio, muy alta tensión, que son tensiones que superan los 150 kV. En este caso lo que estamos observando en esta fotografía es un cable, pero es un cable de corriente continua. Probablemente sea el enlace entre dos sistemas, que suele hacerse generalmente entre un sistema de un país y otro sistema eléctrico de otro país. Suelen hacerse las vinculaciones entre ambos sistemas en corriente continua. Esto es voltaje muy alto voltaje de corriente continua, corriente high voltage direct current. Y por ejemplo, dice que maneja una potencia nominal de 5 gigawatts a una tensión de 320 kV. Aquí vemos el aislante, las diferentes capas que lo componen. Bueno, aquí vemos un cable de 220 kV y de 500 milímetros cuadrados de sección. También vemos todas sus capas. Las capas son más o menos siempre las mismas. Varían los aislantes, algunas configuraciones de armadura, pero bueno, es simplemente como para que vayamos tomando conciencia de las diferentes clases de cables que nos podemos encontrar. Este otro es un cable de 400 kV y 2000 milímetros cuadrados de sección. Fíjense que acá el conductor es una sección circular, sin embargo aquí está sectorizado, está en sectores el cobre. Aquí también se puede ver. Muy bien. Ahora los vamos a clasificar a los cables por la naturaleza de sus componentes. Y entonces tenemos conductores de cobre, cables cuyo conductor es el cobre, con sus capas correspondientes, su armadura, su relleno, el material aislante, las capas semiconductoras, las pantallas. Y aquí tenemos otro cable de aluminio,
cables de aluminio también. Entonces esta sería una clasificación de acuerdo a la naturaleza de los componentes, conductores de cobre, conductores de aluminio. Seguimos clasificándolos por la naturaleza de los componentes, y aquí tenemos los aislados con plástico, que estos ya los hemos visto bastante. Es todo un aislamiento plástico, tanto de los cables como los rellenos que lo cubren, la cubierta. Hay otros que son aislados en goma. Este, por ejemplo, es un cable semiflexible con aislamiento de goma. Tiene una armadura, si ustedes observan aquí, una armadura, y tiene una cubierta de neopreno, y este tipo de cable se utiliza en servicios de minería y es de baja tensión. Es un cable de goma, un cable aislado en goma, básicamente. Después tenemos los cables aislados en papel impregnado. Este, por ejemplo, es un cable, el conductor, aquí lo vemos sectorizado también. Vemos en amarillo aquí el papel impregnado, el aislamiento de papel impregnado en aceite. Tiene una pantalla o tubo de plomo, ¿sí? Esto es en plomo, y por fuera tenemos una cubierta que puede ser de PVC. Aquí vemos el desarrollo de ese tipo de cable. Entonces esta es una clasificación de los cables de acuerdo a la naturaleza de los componentes. Podemos encontrarlos aislados en plástico, aislados en goma o aislados con papel impregnado. Bueno, aquí también los vamos a seguir clasificando por la naturaleza de sus componentes, y podemos encontrar cables que son armados. Este es un cable armado con cinta de acero. Acá se ve la armadura de acero, y cable de aluminio y con su aislamiento. Y aquí vemos diferentes tipos de cables armados. Aquí se ven las armaduras. Acá parece ser un fleje de acero. Aquí también, aquí es uno con alambres. Este otro es un fleje de acero también. Son diferentes tipos y aquí, como ustedes pueden ver, estos flejes de acero están colocados en forma de hélice. Aquí se pueden observar las hélices, cómo se van formando, cómo se van conformando las hélices. En este, que es de hilos de acero, no se nota tanto, pero en estos sí. En estos tres sí se puede observar claramente la hélice que se hace con el fleje de acero. De cada uno de estos cables podríamos hablar un montón, porque se podría hablar de cada uno de ellos en especial, pero la idea de este video es que tomar conocimiento sobre las diferencias y más que nada de poder interpretarlos en forma visual, darnos cuenta más o menos de cómo son los cables, ¿no? Qué aspecto tienen. Bueno, acá los vemos cables con pantalla, se los puede clasificar en apantallados. Por ejemplo, este es un cable con pantalla de alambres de cobre. Acá se ve la pantalla de alambres de cobre, también con sus correspondientes capas que ya las hemos nombrado. Este es un cable este era con hilos de cobre, y este aquí es con una cinta de cobre. Este es el relleno, acá vemos la cinta de cobre. Este tiene una pantalla de cobre. Y estos otros, los que vemos aquí abajo, parecieran un cable de comunicaciones o de control, podría llegar a ser también. Vienen numerados, fíjense que traen es un multipolar, porque tienen varios conductores de sección pequeña, y a su vez tiene una trenza de cobre estañada. Aquí tiene la característica, ya en algún momento vamos a hablar sobre qué significa esto, estos números que se colocan aquí, en una forma de codificar al cable.
En nuestro país, que es Argentina, este modo de codificación no existe, se clasifican de otra manera, pero en España, por ejemplo, utilizan esta clasificación, parte de Europa también utiliza esta clasificación, y en Estados Unidos se utiliza una clasificación diferente, una identificación más que nada diferente de los cables. Esta vendría a ser el documento de identidad del cable. A través de todas estas letras me están diciendo cómo está conformado el cable. Muy bien. Seguimos aquí entonces la clasificación de los cables, pero por sus aplicaciones específicas. Entonces, los cables los podemos encontrar en instalaciones interiores de edificios. Por ejemplo, aquí vemos una maquinaria donde estamos utilizando cables en la parte interna de un edificio, a través de las conexiones de alimentación y de funcionamiento de la misma máquina. Aquí también se observa un tablero que podría ser un tablero de tipo industrial, también con cables. Fíjense las diferentes tipos de cables que tenemos. Aquí hay interruptores, hay barras de conexión, hay relés, tenemos una gran variedad de aparatos aquí, un técnico que está haciendo ahí una evaluación, y los diferentes tipos de cables que se utilizan. Esto es para instalaciones interiores de edificios. Estos edificios pueden ser tanto edificios de vivienda como edificios comerciales o edificios de industrias o talleres. Bueno, y atendiendo también a las aplicaciones específicas, podemos tener cables que se utilizan en redes de distribución de energía urbanas y rurales. Fíjense la diferencia. Estos cables son generalmente desnudos. Aquí vemos, esta sería una línea de media tensión rural. Aquí vemos los operarios trabajando en el montaje de un seccionador. Bueno, esta es una línea que debe tener más o menos una altura considerable, puesto que 10-12 metros, porque están trabajando aquí en altura, ¿no es cierto? Bueno, acá se ve un poco más claramente también otro trabajo de una línea rural, que puede ser que esta sí tiene más pinta de línea rural. Esta podría llegar a ser una línea en las zonas urbanas también, podrían encontrarse este tipo de líneas. Bueno, y los cables, como siempre, fíjense que son cables desnudos, cables sin aislamiento. El aislamiento que existe es el aire. Muy bien, continuamos entonces con la clasificación de los cables, atendiendo a sus aplicaciones específicas. Ahora veremos los cables de señalización, radiofrecuencia y telefonía. Como se puede observar, estos cables son de muy pequeña sección, y en un mismo cable hay una multiplicidad de conductores, cada uno aislado. Se supone que estos cables se utilizan para enviar diferentes tipos de señales a un centro de control. Lo mismo ocurre con estos cables de aquí, que pueden ser utilizados en radiofrecuencia. Aquí vamos a ver ahora los cables que se utilizan para minas, construcción naval y ferrocarriles. Los cables que se utilizan para minas se caracterizan porque su vaina exterior es de color amarillo. Aquí puede verse. Son cables de potencia. Aquí tenemos un cable para ferrocarril. Fíjense que tiene una armadura de cobre y una vaina de PVC, el material aislante y el conductor de cobre. Y aquí en esta fotografía lo que podemos observar son cables para ferrocarriles, pero distintos tipos de cables.
Este obviamente es un transporte eléctrico de alta velocidad, y en él podemos ver los diferentes cables que se suelen utilizar. Vamos a hacer un zoom para ubicar aquí los cables. Tenemos cables para variadores de frecuencia, cables de transmisión de datos, cable especial para líneas férreas. Después hay cables para de comunicación para ferrocarriles, cables de señal de metro, cable de radiofrecuencia, cable para señal digital de vías férreas, cables de tierra. O sea, hay una multiplicidad de cables que se utilizan aquí en esta instalación eléctrica que corresponde a los ferrocarriles. Esto lo hicimos así para que se pueda observar la gran variedad de cables que se pueden usar en una misma instalación. Muy bien, continuamos entonces con cables para uso naval. Aquí tenemos 3 cables diferentes. El cable A es un cable marino de control. Observen que tiene una protección, una armadura de protección que parece ser una lámina de aluminio. También tiene una malla protectora de cobre, y aquí están todos los cables típicos de control, que son varios cables, un cable multipolar con cables pequeños de muy pequeña sección. El B es un cable marino de comunicaciones, tipo coaxil, con su malla de cobre estañado, su aislante, su conductor y su vaina. Y aquí en la parte C lo que vemos es un cable marino de media tensión, con su armadura de hilos de acero, su cubierta y su aislación y protección, y sus pantallas de cobre en cada uno de los conductores. Este es un cable de tipo tripolar de cobre. Bueno, ahora vamos a clasificar los cables de acuerdo a las características de instalación. Tenemos cables para instalaciones fijas. Si ustedes observan, pareciera ser un cañero, donde los cables están tendidos sobre bandejas tipo escalera, y estos cables no se mueven. Es decir, estos cables, una vez que se han instalado, quedan ahí fijos. A lo sumo se podrán reemplazar, cambiar, pero son cables que están estáticos. La mayoría del tiempo permanecen en esa posición y no se cambian. Por lo tanto, constituye una instalación interior fija. A diferencia de esto, encontramos por otro lado los cables para instalaciones móviles, que son este tipo de cables, por ejemplo, para equipos de soldadura, que son cables móviles porque continuamente se están desplazando de un lugar a otro, y este tipo de cables requieren de una flexibilidad mucho mayor que la flexibilidad que se le puede pedir a un cable para una instalación fija. Entonces tienen que ser mucho más flexibles, porque son cables que adquieren distintas posiciones, son desplazados de un lugar a otro, son arrastrados por diferentes tipos de suelo, hay abrasión, hay diferentes tipos de climas y de ambientes, por lo tanto tienen características especiales. Muy bien, tenemos cables de potencia subterráneo para baja tensión. Aquí se observan unos cables subterráneos en los cuales se está realizando un empalme. Y cables de señalización y comando, como por ejemplo, típico, que es un cable que tiene varios conductores de cobre, que son utilizados para, por ejemplo, control de motores, automatismos de diferente tipo, envío de señales a diferentes controles, máquinas, etc. Y luego tenemos los cables de potencia de subterráneos, de media tensión. Aquí los podemos observar.
Hay de aluminio, hay de cobre, tripolares, tetrapolares, unipolares de distintas secciones, que ya los hemos visto en otras ocasiones. Y de acuerdo a las características de la instalación, los cables pueden ser cables de distribución aérea, aislados. Por ejemplo, aquí tenemos cables de aluminio. Se utilizan generalmente en las zonas urbanas para distribuir la energía. Generalmente las empresas distribuidoras de energía en baja tensión utilizan este tipo de cable, que aquí en Argentina le llamamos cable preensamblado. Y por el otro lado tenemos los cables de distribución aérea desnudos, que son típicos de las instalaciones de tipo rural en media tensión, y en alta tensión también se suelen utilizar este tipo de cables. Generalmente son de aluminio con un núcleo de acero que los hace resistentes a la tracción. Bueno, y así hemos dado un pantallazo con respecto a los cables y a la clasificación que se puede hacer de ellos. Agradecemos tu atención, que hayas llegado hasta aquí, hasta el final, y te invitamos a que te suscribas al canal y realices tus comentarios. Eso es de mucho aporte para nuestro canal, para ir mejorando día a día. Espero que te haya sido de utilidad y nos encontramos en el próximo video.